Ana Rosa expone a García Page en Telecinco y desata un terremoto político. Bienvenidos al canal donde analizamos la política sin filtros y con un toque de ironía. Hoy toca hablar de un momento que ha sacudido la escena política española. Ana Rosa Quintana ha vuelto a demostrar por qué es una de las periodistas más influyentes del país, y esta vez, su entrevistado no ha salido bien parado. Emiliano García Page, el varón socialista que pretende jugar en dos bandos, ha quedado expuesto ante millones de espectadores que vieron cómo la periodista lo arrinconaba con preguntas que no pudo o no quiso responder. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Por qué García Page se ha convertido en el centro de la polémica? ¿Cómo ha reaccionado el PSOE ante esta entrevista y qué significa esto para el futuro del partido y de su liderazgo? En este análisis, vamos a desgranar cada detalle de lo ocurrido en Telecinco y sus consecuencias. García Page, el falso disidente del PSOE. Para entender bien el contexto, primero tenemos que hablar de quién es Emiliano García Page y cuál ha sido su papel dentro del Partido Socialista. Como presidente de Castilla-La Mancha y una de las voces más reconocidas del PSOE fuera de la cúpula de Ferraz, ha intentado durante años venderse como un socialista moderado, una figura que, en teoría, representa a esa parte del partido que no está del todo de acuerdo con la deriva radical de Pedro Sánchez, pero que tampoco se atreve a plantarle cara abiertamente. García Page ha sido uno de los varones socialistas que, de manera más o menos frecuente, ha lanzado críticas indirectas a la dirección del PSOE. Ha mostrado su descontento con ciertas decisiones, ha dejado caer que no está de acuerdo con la ley de amnistía para los independentistas catalanes, ha puesto en duda algunas alianzas de Sánchez y ha insinuado que el PSOE debería recuperar su esencia tradicional. Pero aquí viene el problema, nunca ha hecho nada más allá de las palabras. Y Ana Rosa lo sabía perfectamente cuando lo entrevistó. García Page lleva años jugando a la equidistancia, lanzando mensajes ambiguos sin tomar ninguna acción concreta contra el sanchismo. Por eso, cuando Ana Rosa le pidió claridad, la entrevista se convirtió en una auténtica encerrona. Ana Rosa lo arrincona con preguntas incómodas. Desde el primer minuto, la periodista de Telecinco dejó claro que no iba a permitir respuestas vagas ni evasivas. Le preguntó directamente sobre la amnistía, sobre si realmente estaba dispuesto a rebelarse contra el PSOE en caso de que la ley favoreciera a los independentistas catalanes y sobre su postura ante las decisiones de Sánchez. Su respuesta fue un intento desesperado por esquivar la cuestión. En lugar de ser contundente, optó por la táctica de siempre: criticar sin llegar a confrontar, opinar sin comprometerse y lanzar indirectas sin ofrecer soluciones. Pero Ana Rosa no se lo permitió. Insistió, lo interrumpió cuando intentaba divagar y le recordó que, al final del día, sigue siendo un socialista que vota a favor de las políticas de Sánchez y que no ha movido un solo dedo para evitar que su partido se pliegue ante los separatistas. Uno de los momentos más tensos de la entrevista llegó cuando Ana Rosa le preguntó si estaría dispuesto a desobedecer a Sánchez en caso de que el PSOE le exigiera apoyar la amnistía en Castilla-La Mancha. La cara de García Page lo dijo todo: titubeo, incomodidad y una respuesta que, en resumen, no decía nada. Ana Rosa le espetó algo que muchos españoles piensan: si de verdad estás en contra de la amnistía, ¿por qué no actúas? Y ahí se vio claro el problema de García Page: no puede actuar porque, en el fondo, su poder depende del PSOE y de su relación con Sánchez. Sabe que si rompe con la dirección del partido, su carrera política podría verse seriamente afectada. Y sabe también que muchos socialistas aún apoyan a Sánchez, por lo que tomar una postura demasiado crítica podría costarle su futuro dentro del partido. Las reacciones: el PSOE incómodo, la oposición encantada. La entrevista ha generado un terremoto político. En Ferraz no ha sentado nada bien que uno de sus varones más visibles quede en evidencia ante millones de espectadores. Aunque García Page no es una figura clave dentro del círculo de Sánchez, su insistente juego de ambigüedad empieza a molestar a los sectores más leales al presidente. Por eso, no es casualidad que, después de la entrevista, haya habido un silencio absoluto dentro del PSOE. Nadie ha salido a defenderlo. Nadie ha intentado explicar sus palabras. Y nadie en la cúpula del partido ha querido comentar lo ocurrido. Ferraz prefiere ignorarlo y evitar darle más protagonismo. En la oposición, sin embargo, la reacción ha sido completamente distinta. Desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha señalado que la entrevista demuestra lo que llevan tiempo diciendo: que dentro del PSOE hay mucha gente que no está de acuerdo con Sánchez, pero que nadie se atreve a plantarle cara.
Feijóo incluso invitó a García Page a actuar en consecuencia y demostrar con hechos que su postura no es solo retórica vacía. Desde Vox, Santiago Abascal fue aún más contundente y calificó la actuación de García Page como típica de los socialistas de siempre, que critican al jefe pero le siguen votando en todo. Pero la reacción más interesante es la de los votantes socialistas moderados. Muchos de ellos han visto en la entrevista la confirmación de lo que ya sospechaban. García Page no es un líder alternativo dentro del PSOE, sino simplemente otro político que dice lo que la gente quiere escuchar sin intención de cambiar nada. ¿Qué significa esto para el futuro del PSOE? Esta entrevista deja un escenario claro. El PSOE sigue dominado completamente por Pedro Sánchez y sus fieles, y los críticos internos como García Page no tienen ni la fuerza ni la voluntad de desafiar ese liderazgo. Para García Page, la situación es complicada. Si sigue con su estrategia de medias tintas, cada vez tendrá menos credibilidad y quedará como un político sin carácter. Pero si decide enfrentarse realmente a Sánchez, podría enfrentarse a represalias dentro del partido que le dificultarían mantener su cargo. Para el PSOE en general, este episodio muestra que las grietas internas siguen ahí, pero que, de momento, no suponen una amenaza real para Sánchez. Mientras no haya un movimiento fuerte dentro del partido dispuesto a desafiar la dirección actual, el presidente seguirá teniendo el control absoluto. Lo que está claro es que esta entrevista ha dejado en evidencia a García Page y ha mostrado su verdadera cara, la de un político que quiere jugar a dos bandas, pero que, al final, sigue siendo parte del problema y no de la solución. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que García Page debería tomar una postura más firme contra Sánchez o seguirá en su papel de crítico inofensivo? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para seguir analizando la política sin filtros. Nos vemos en el próximo vídeo. La entrevista de Ana Rosa Quintana a Emiliano García Page ha sido mucho más que un simple encuentro periodístico. Ha servido como un espejo de la política actual dentro del Partido Socialista y ha dejado al descubierto la fragilidad de los intentos de algunos dirigentes por desmarcarse del sanchismo sin asumir realmente ninguna consecuencia política. García Page ha intentado, durante años, mantener un delicado equilibrio entre su base de votantes más moderada y su lealtad al PSOE. Su estrategia ha sido clara: lanzar críticas indirectas a Pedro Sánchez para diferenciarse de su línea política, pero sin llegar nunca a desafiarlo de manera efectiva. Sin embargo, esta entrevista ha evidenciado lo que muchos ya sospechaban. Su postura no es más que una pose, una forma de contener la sangría de votos socialistas sin alterar realmente el rumbo del partido. Lo que ha ocurrido en Telecinco es un claro ejemplo de cómo la política de gestos vacíos tiene un límite. Ana Rosa, con su estilo directo y sin concesiones, ha llevado a García Page a una situación en la que no podía simplemente esconderse detrás de sus habituales respuestas ambiguas. Cuando se le preguntó si realmente estaba dispuesto a romper con el PSOE en caso de que la ley de amnistía se aprobara, su respuesta fue evasiva, titubeante, cargada de matices innecesarios y completamente carente de la determinación que se esperaría de alguien que se autoproclama crítico dentro de su partido. Esta falta de contundencia solo refuerza la sensación de que, en el fondo, García Page no tiene la más mínima intención de ir más allá de las palabras. El silencio dentro del PSOE tras la entrevista es otro indicativo de la situación interna del partido. Ni Pedro Sánchez ni los miembros de la cúpula de Ferraz han sentido la necesidad de salir a defender a García Page, lo que demuestra que su papel como disidente no les preocupa en absoluto. Su falta de acción y su continuo juego de equilibrios lo han convertido en un político irrelevante dentro del esquema de poder socialista. Y, al mismo tiempo, su tibieza ha decepcionado a quienes esperaban que en él surgiera una alternativa real a Sánchez dentro del partido. Desde la oposición, la entrevista ha sido recibida como una confirmación de lo que ya venían diciendo desde hace tiempo. Tanto el Partido Popular como Vox han insistido en que las críticas internas al sanchismo dentro del PSOE son meramente cosméticas. Feijóo ha recordado que García Page sigue votando en el Parlamento en la misma dirección que el resto del PSOE, incluso cuando sus discursos públicos sugieren otra cosa. Abascal ha sido aún más contundente al calificarlo como un socialista de manual que dice lo que la gente quiere oír pero que, en la práctica, no hace nada para evitar las políticas de Sánchez. Pero la clave de todo esto no está solo en cómo reacciona la clase política, sino en lo que esta entrevista significa para los votantes. Muchos ciudadanos que se identifican con el socialismo tradicional pero que rechazan la deriva radical de Sánchez han depositado en García Page ciertas esperanzas de regeneración dentro del PSOE. Sin embargo,
Esta entrevista ha dejado claro que él no será la solución. Su incapacidad para comprometerse con una postura clara y su negativa a adoptar medidas concretas que respalden sus palabras lo han dejado en evidencia. Como resultado, cada vez más votantes socialistas moderados podrían sentirse huérfanos políticamente, lo que podría traducirse en un trasvase de votos hacia el PP o incluso hacia la abstención. Para García Page, el futuro es incierto. Por un lado, ha intentado posicionarse como un líder alternativo dentro del PSOE, pero sin asumir los riesgos que ello conlleva. Por otro, ha evitado cualquier enfrentamiento real con Sánchez, lo que lo mantiene dentro del partido pero al precio de perder credibilidad entre los votantes críticos con el gobierno. Si sigue por este camino, terminará por diluirse como una figura política irrelevante, incapaz de influir en el rumbo del PSOE y carente del respaldo suficiente para aspirar a un liderazgo nacional. Mientras tanto, Pedro Sánchez sigue fortalecido. La falta de una oposición interna real dentro del PSOE le permite seguir gobernando sin contrapesos significativos dentro de su propio partido. Los varones socialistas que intentan distanciarse de él no logran hacerlo de manera efectiva, y los votantes que podrían querer un PSOE más moderado no encuentran una alternativa sólida dentro de la formación. Esto significa que, salvo un cambio drástico en el panorama político, Sánchez seguirá teniendo el control absoluto del PSOE, por extensión, del rumbo del gobierno. En conclusión, la entrevista de Ana Rosa ha servido como un recordatorio de la debilidad de la disidencia dentro del socialismo español. García Page ha quedado retratado como un político sin la determinación necesaria para liderar un cambio dentro del PSOE, y su credibilidad ha quedado seriamente dañada. La reacción de Ferraz muestra que su papel dentro del partido no es tomado en serio, mientras que la oposición ha sabido aprovechar la oportunidad para señalar la hipocresía de su postura. Los votantes, por su parte, han sido testigos de cómo el supuesto varón crítico del PSOE no es más que un engranaje más dentro de la maquinaria sanchista. Ahora la pregunta es, ¿seguirá García Page con su estrategia de jugar a dos bandas o tomará finalmente una decisión que lo posicione claramente en contra de Sánchez? Por lo visto hasta ahora, la respuesta parece clara. Seguirá evitando los riesgos, seguirá haciendo declaraciones grandilocuentes sin consecuencias y seguirá siendo parte del problema en lugar de la solución. Y, mientras eso ocurra, Pedro Sánchez podrá dormir tranquilo, sabiendo que su dominio sobre el PSOE sigue siendo total.